Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar acá conectados en este espacio, abriendo el FES de este año con esta charla llamada El futuro del desarrollo de software en la era de la inteligencia artificial. Como ya nos presentaron, Juan y yo venimos a contarles con la experiencia que hemos tenido en estos casi 3 años investigando, revisando, probando, descartando cómo creemos que va a evolucionar nuestro trabajo. Sin embargo, queremos hacerlo de una forma un poco diferente. Es por eso que esta charla será contada como una historia. Y va a ser contada como la historia de cómo la tecnología que amamos ha evolucionado. Y como toda gran historia tiene 3 actos. El primer acto, el pasado, el segundo acto, el presente, y el tercer acto, el futuro. Al final esperamos que no se vayan solo con datos, sino con una visión clara y una mentalidad renovada para seguir aportando y construyendo el futuro juntos. Y para comprender la magnitud de la revolución que estamos viviendo hoy, con la inteligencia artificial, copilotos, agentes autónomos, es esencial que primero entendamos de dónde venimos. Entonces los invitamos a un rápido viaje en el tiempo, pero no vamos a ir al futuro, sino que vamos a ir al pasado. Imagínense la siguiente escena. 9 de septiembre de 1947, Universidad de Harvard, en la noche, un equipo de pioneros que es liderado por la almirante Grace Hopper, trabajan en un ordenador que se llama el Harvard Mark II. Este ordenador es electromecánico, es tan grande que ocupa una habitación completa, pesa 5 toneladas, miren la imagen que está ahí, y tiene miles de relés mecánicos que chasquean constantemente. De repente, el sonido cambia, la inmensa máquina deja de funcionar. El equipo entonces se enfrenta a un problema desconcertante. Comienza un proceso de inspección minucioso, completamente físico. No hay Stack Overflow, no hay Google, no hay gemas de Gemini, no hay nada, no hay pantallas con líneas de código. Solo hay cables, relés del tamaño de tu pulgar y conexiones que deben revisarse una por una manualmente. Después de horas exhaustivas de búsqueda, uno de los colaboradores finalmente encuentra la causa del problema. Una polilla real. Un insecto que había quedado atrapado entre los contactos de un relé que impedía que el circuito se cerrara. Grace entonces, con un gran sentido de la historia y del humor, retira cuidadosamente la polilla, la pega con cinta adhesiva en el libro del registro del ordenador y escribe al ladito el primer caso real de un bicho encontrado o el primer bug de la historia. Esta historia no solo da origen al término que todos usamos a diario, debugging, sino que también sirve como una metáfora perfecta de los primeros días de la informática. Resolver problemas era un acto físico, complejo, práctico. No depurábamos código, depurábamos hardware con las manos. Y desde ese momento hasta hoy hemos recorrido un camino extraordinario. Avancemos unas décadas a una era que algunos de ustedes vivieron o otros como yo conocimos a través de historias de esos amigos veteranos, esos amigos que aún recuerdan, por ahí hay algunos que dicen, esos buenos viejos tiempos, por allá en los 90, justo cuando yo estaba naciendo. El mundo del desarrollador era radical, totalmente diferente. Imaginen una oficina con esos computadores de escritorio que eran enormes. Yo no sé quién recuerda esos monitores como lo estamos viendo ahí en la pantalla. Esos monitores profundos que ocupaban medio escritorio. Y estanterías repletas de manuales técnicos, unos libros impresionantes que podían servir incluso para hacer pesas. En este mundo, de nuevo, no existía Stack Overflow para obtener respuestas instantáneas ni existía Google para buscar en segundos una solución. Los desarrolladores dependían de 3 fuentes de conocimiento. ¿Cuáles eran? Estos manuales, estos libros que había que hojear página por página para cuando tenías un error o un problema encontrarlo o incluso inspirarte para una solución que debías dar. De los servicios telefónicos de soporte técnico, incluso suena curioso decir que habían servicios que nos cobraban por minuto o cobraban por minuto cuando uno necesitaba soporte técnico. O un colega al lado, un amigo al lado de tu cubículo, que si teníamos buena suerte, estaba disponible y de buen humor para ayudarnos. La depuración, encontrar errores, era un arte súper oscuro.
consistía en muchos casos en llenar el código de sentencias. Yo acá creo que todos se van a identificar y no sé quién aún lo hace. Llenábamos el código de sentencias print o console.log diciendo por aquí pasó, por aquí llegó, por aquí viene con esto, todo esto. Y esas sentencias se colocaban a veces de una manera estratégica o muchas veces era producto del desespero. Me encuentro con códigos en los que uno ve y son más sentencias sprint que líneas de código diciendo tiene este valor, por acá va con este valor y demás. Y son regadas como arena. Los desarrolladores más experimentados realizaban pruebas de escritorio, es decir, ejecutaban mentalmente el código. Yo no sé quién recuerda las pruebas de escritorio en donde se ejecutaba mentalmente el código línea por línea, simulando el flujo de datos en un papel. Una tarea que exigía una concentración impresionante y una paciencia casi sobrehumana. Compilar un proyecto grande podría tardar más de 30 minutos. Desplegar a producción, días. Y si algo fallaba en producción un viernes en la noche, bueno, ya todos sabíamos, ese fin de semana tenía un dueño y no podíamos descansar. El acceso a la información era tan escaso y esas tareas rutinarias requerían un esfuerzo mental impresionante. El tiempo de respuesta ante un problema podría medirse en horas, días, meses y no minutos, como es hoy en día. Este proceso histórico nos muestra una trayectoria clara. Pasamos de la depuración física, con polillas reales, encontrando bichos en los cables, en los relés, a una depuración lógica, con herramientas limitadas, procesos manuales y artesanales. Pero el verdadero salto, el verdadero cambio, estaba por venir. Y luego dimos un salto que marcó la vida de todos nosotros para siempre. Llegó la era de la información. ¿Recuerdan ese momento mágico? Esa primera vez que tenían un problema en su código. Y en lugar de coger un libro de 800 páginas que me tocaba empezar a buscar dónde estaba el problema de esta vaina, o llamar a soporte técnico y esperar 45 minutos en la línea, simplemente debía abrir un navegador, escribir google.com, cómo conectar MySQL en Java. Y ahí estaba la respuesta, en segundos. O mejor aún, encontraban ese hilo de Stack Overflow donde alguien había tenido exactamente tu mismo problema. Y había una respuesta con 4.125 votos positivos y código listico para copiar y pegar. De repente, el conocimiento ya no estaba encerrado en una estantería polvorienta. Estaba al alcance de un clic. Internet se convirtió en un cerebro colectivo, una red global donde millones de desarrolladores documentaban problemas y soluciones en tiempo real. Podíamos encontrar la respuesta a un problema casi al instante, siempre y cuando alguien más en algún lugar del mundo ya lo hubiera resuelto y lo hubiera documentado en línea, al igual que Grace, nuestra almirante de hace unos 50 años. Fue un cambio revolucionario, democratizó el acceso al conocimiento, pero incluso en este acceso sin precedentes había una limitación fundamental. Seguimos atados a un modelo completamente reactivo. Piénsenlo. Primero, tenían que tener el problema. Luego lo tenían que identificar. Luego tenían que buscar la solución. Luego leer múltiples respuestas. Y finalmente, adaptar esa solución a su contexto. La velocidad entonces estaba atada a una velocidad de búsqueda, de lectura y sobre todo a que otro humano hubiera tenido ese mismo problema de antes y se hubiera tomado el tiempo de documentarlo públicamente. ¿Y qué pasa entonces si mi problema era único? Si la combinación de tecnología, versión de librerías, el contexto, no tenía la respuesta documentada, volvías a estar solo. ¿Era un paso gigante? Sí, pero aún estábamos resolviendo problemas ya existentes, no previniéndolos. Aún estamos reaccionando, no anticipando. Y ahora llegamos a una etapa que ya es nuestro pasado cercano, pero que marcó el inicio de todo. Pero antes de que la IA llegara a nuestros editores, a nuestros entornos de desarrollo, algo maravilloso y extraordinario sucedió. Toda esa información que llevábamos durante décadas acumulando en Internet, cada pregunta en Stack Overflow, para mí era maravilloso cuando yo entraba a Stack Overflow, ponía mi duda y veía el símbolo de check que estaba marcada como una solución válida. Cada tutorial en blog, cada repositorio en un GitHub, cada documentación técnica, todo eso se estaba
recogiendo para convertirse en algo que era el combustible de algo que era nuevo, de algo por venir. Miles de millones de líneas de código, millones de conversaciones sobre cómo resolver patrones en Internet, cómo resolver problemas, patrones, buenas prácticas, errores comunes. Todo ese cerebro colectivo que habíamos construido juntos durante más de 20 años se usó para entrenar modelos de inteligencia artificial. Y de repente ese conocimiento colectivo cobró vida. La inteligencia artificial llegó por primera vez a nuestros editores de código, no para reemplazarnos, sino como un asistente bastante tímido, un asistente tímido que había leído millones de ejemplos y esperaba nuestras preguntas. Era un asistente que estaba ahí. Yo no sé quién recuerda las primeras versiones de esos asistentes de código que estaban ahí esperándote que tú les hicieras una pregunta. Piensen en esto. Teníamos un compañero que podía, primero que todo, autocompletar líneas de código como si hubiera visto ese patrón miles de veces. Es decir, tú empezabas a escribir y él te empezaba a sugerir. Era tan bueno porque había visto lo que tú ibas a escribir muchísimas veces, millones de veces. Sugería funciones basadas en el contexto. Tenías un archivo, varios archivos abiertos, empezabas a escribir una función y te podía sugerir cómo continuaba esa función. Porque leer un archivo, porque enviar un correo, eso lo había visto miles de veces y sabía cómo implementarlo. Responder preguntas específicas cuando se las hacíamos. Teníamos una duda y se la podíamos preguntar como lo hacíamos con Google. Y el que hacía, sintetizaba todas esas respuestas de miles de fuentes para darte una respuesta concreta. Era como tener ese colega experto que mencionamos ahorita, que estaba en un cubículo, pero que este ya se había leído todo que estaba Overflow, se había visto todos los repositorios de Internet, pero tenía una limitación importante. Solo actuaba cuando nosotros le pedíamos ayuda. Seguíamos en un modelo completamente reactivo. Tú escribías un comentario escribiendo lo que necesitabas y el copiloto ¿qué hacía? Te sugería el código. Tenías un error y le preguntabas. ¿Y qué pasaba? Te daba posibles soluciones. Querías refactorizar una función, se la pedías y él te ayudaba. Era un modelo en el cual seguíamos consultando a una fuente de información. Funcionaba como una fuente de información, pero ahí terminaba su alcance. No había autonomía, no había iniciativa y no había capacidad de pensar más allá de una instrucción limitada. El desarrollador seguía siendo quien escribía el 80% del código, aproximadamente. Se habla de que algunas personas lograron optimizar un 30%, otros un 20%, otros un 15% con este modelo, que es un modelo completamente reactivo. El desarrollador seguía siendo quien diseñaba la arquitectura completa, quien pensaba en todos los casos que podía tener un sistema, quien creaba las pruebas. La IA era solo un ayudante para esas tareas específicas y aisladas que a alguno le delegábamos. Esto era el primer capítulo de una revolución mucho más grande. Continuando con nuestro pasado cercano, déjenme mostrarles una evolución fascinante. Si la historia de Grace, nuestra almirante de hace 70 años más o menos, representaba el debugging, la inteligencia artificial podría entonces introducirnos a un concepto llamado pre-bugging. La diferencia, ya no esperamos a que el problema ocurra para solucionarlo. Ahora tenemos en nuestras máquinas un detective predictivo que trabaja antes de que el crimen suceda. En lugar de investigar la escena del crimen después del desastre, este detective lo que hace es analizar patrones y millones de ejemplos para predecir qué código necesitamos escribir, sugerir las pruebas que tenemos que realizar, identificar huecos de validación que tienen nuestros requerimientos, recomendar mejores formas de implementar la solución, detectar vulnerabilidades de seguridad antes de que lleguen a producción. Y en algunas ocasiones, incluso nos entrega pedazos de código medianamente funcional como punto de partida. Un ejemplo real de ese enfoque en Ceiba, en el 2023, por los meses de octubre más o menos, lanzamos la primera versión de nuestro revisor PAR con inteligencia artificial. Fueron esos primeros pasos de lo que hoy llamamos en la industria agentes. ¿Y cómo funcionaba? Era simple, pero poderoso. Cuando un desarrollador terminaba su código, él crea un pull request. El agente de inteligencia artificial, con instrucciones claras sobre nuestros estándares de calidad, revisa automáticamente todo el código. Identifica problemas potenciales, errores en la lógica, vulnerabilidades, antipatrones.
sugiere cambios específicos para mejorar el código. ¿Qué resultaba? Un sistema con muchos menos bugs antes de que llegara una revisión humana. Esto significa que nuestros revisores senior, que son personas escasas, que son las dedicadas para hacer revisiones par, ya no pierden tiempo señalando errores básicos o problemas que una inteligencia artificial puede detectar. Ahora lo que hacen es invertir su tiempo en validar arquitectura, lógica de negocio, decisiones estratégicas. Y los errores que antes llegaban a QA, o peor aún, a producción, ahora se detectan y corrigen en etapa de desarrollo, que son las etapas más baratas para detectar errores. De debugging reactivo a debugging proactivo. Ese es el cambio real de paradigma. Wow, David. Y ahora llegamos al presente, a lo que estamos viviendo. Porque si el copiloto fue ese primer paso tímido, lo que viene ahora es un verdadero salto revolucionario. Equipo, esto es, yo creo, algo maravilloso que nos está tocando vivir en nuestra era. Y es la era de los agentes autónomos. Olviden al asistente que completa líneas de código, olviden al ayudante que responde preguntas, que cuando voy lo busco me responde una pregunta y demás. Ahora, imaginen esto. Le dan a un agente de IA una instrucción de usuario completa y bastante compleja. Ejemplo, desarrollar un sistema de autenticación de usuarios con recuperación de contraseña, autenticación de dos factores y gestión de sesiones. ¿Y qué pasa? Simplemente lo hace. ¿Cómo? El agente interpreta primero que todo el requerimiento como lo haría un desarrollador senior. Piensa en los escenarios de éxito. Un usuario que se registra, que inicia sesión, que cierra sesión. Piensa en los casos de error, contraseña incorrecta, token expirado, cuenta bloqueada. Luego, sin que tú escribas una sola línea, ¿qué hace? Genera el código del frontend con formularios y validaciones. Hace la lógica del backend con endpoints y middleware de seguridad, el esquema de la base de datos con las tablas necesarias, sus relaciones, índices y todas esas cosas que nosotros tenemos que tener en la cabeza. Hace las pruebas unitarias para cada componente, las pruebas de integración para cada flujo, incluso te entrega la documentación. Y al final, ¿qué pasa? Te entrega un producto funcional listo para revisar y criticar. Revisar y criticar, no se les olvide estas palabras. Ustedes dirán, ¿y si me entregó todo esto? Ahora nosotros como desarrolladores, ¿qué hacemos? Nos vamos a buscar trabajo en otra área. Eso es lo que queremos hablar hoy. Acá está el quid del asunto. Acá está el cambio fundamental. El desarrollador ya no es quien escribe cada línea de código. Tu rol se transforma. Ahora eres un arquitecto estratégico que te encargas de las especificaciones, de toda esta definición y toda la historia de usuario que se define con claridad, contexto que se requiere. Supervisa que la gente tome decisiones correctas. Valida que el código generado cumpla con la arquitectura del sistema. Asegura que se mantengan los estándares de calidad, de seguridad. Es como pasar, imagínense en les pongo una analogía, es como pasar de ser un albañil a ser un ingeniero civil. Sigue siendo esencial, pero nuestro valor está en la visión, la estrategia, el criterio y no en poner cada ladrillo. ¿Cuál es el resultado? Hablamos de ahorros exponenciales que pueden llegar de un 70 a un 80% en tareas específicas, permitiéndose enfocarnos en resolver problemas de negocio verdaderamente complejos. Y esto no es ciencia ficción, esto está sucediendo ya. Este es el presente que aún muchos no han adoptado y que nos estamos resistiendo muchas veces a adoptarlo. Nos amarramos o nos aferramos a escribir líneas de código paso por paso. Pero este es el presente que debemos de vivir. Y ahora como tercer acto sigue el futuro, o como Juan lo decía, el presente. Esta transformación tecnológica inevitablemente nos va a llevar a la pregunta más importante que creo que todos hemos tenido y seguiremos teniendo. ¿Qué va a pasar con nosotros? La respuesta hoy es clara. Nuestros roles no están desapareciendo, están evolucionando. La inteligencia artificial nos está empujando a ascender en la cadena de valor, pasando de ejecutar manualmente a hacer supervisión estratégica. Un desarrollador ya no es un escritor de código, sino un revisor y arquitecto de sistemas. La tarea principal ya no es teclear la sintaxis completa, sino tomar decisiones estratégicas, validar la lógica de código, resolver problemas complejos que requieren un profundo conocimiento del negocio.
Así es, David. Para prosperar en este nuevo entorno, necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Es cierto, esas habilidades que nos trajeron hasta aquí ya no son suficientes para llevarnos hacia adelante. Realmente lo que nos hacía expertos hasta acá no va a ser suficiente para lo que viene. El profesional del futuro no se va a definir únicamente por cuántos lenguajes de programación domina o cuántos frameworks conoce. La transformación es más profunda. Necesitamos mantener una base sólida con principios fundamentales de ingeniería, pero ahora debemos desarrollar una nueva área de expertise que es igual de importante y es la capacidad de colaborar estratégicamente con la inteligencia artificial. Y acá les quiero poner dos puntos. No se trata de entre elegir ser técnico o ser un estratega. Se trata de ser ambos. Si nos dedicamos solo a ser técnicos, no vamos a vivir esta nueva era. Y si somos estrategas solamente y no crecemos en lo técnico, nos vamos a quedar cortos. Vamos a ver un poco cómo ha cambiado nuestra profesión. Nuestra tarea principal en la era antes de la IA era escribir línea por línea y teclear sintaxis. Si aún hoy en día estás poniendo punto y comas, abriendo llaves, déjame decirte que estás en el pasado. Ahora la era es diseñar sistemas. En la era de la IA tu tarea principal es diseñar sistemas, instruir agentes de inteligencia artificial, validar arquitecturas, validar los requerimientos que se hayan construido. Nuestro valor era la habilidad de implementar técnica, de implementación técnica y la velocidad de codificación. Ese era nuestro valor, qué tan rápido podíamos ir, qué tan rápido podíamos encontrar el bug, como lo vimos ahorita. Ahora nuestro valor se centra en resolver de manera estratégica los problemas y con profundo conocimiento del contexto y del negocio. Nuestra habilidad técnica principal o clave era ser expertos en un lenguaje, en un framework específico. Ahora, nuestra habilidad principal es conocer de ingeniería de prompts, de ingeniería de contexto, de orquestación de agentes. Todo esto se sumó a este nuevo kit de herramientas. Nuestra competencia humana esencial era resolver de manera individual un problema buscando en un libro, en Stack Overflow, en Google, preguntándole al colega del lado. Eso era nuestra competencia humana. Ahora tenemos que aprender a colaborar con la IA, a tener comunicación efectiva con la inteligencia artificial. Esto es un arte, es saberle preguntar para que él nos responda de la manera efectiva. Tener un juicio crítico y ético. ¿Cómo se medía nuestro éxito? Algunas empresas medían qué tantas líneas de código escribía una persona o qué tantas funcionalidades implementaba. Ahora nuestro éxito se mide por los resultados de negocio generado, por la calidad de ese sistema, por la velocidad de innovación, qué tan rápido le podemos entregar al negocio. Nuestro ecosistema diario era tener un IDE, un debugger, un sistema de control de versiones como Git, Stack Overflow al lado y ya. Nuestro ecosistema ahora es eso anterior, más el conocimiento profundo en agentes autónomos. El enfoque en la seguridad, por ejemplo, dejábamos la seguridad para un paso posterior. Mandábamos a hacer pruebas al final, pruebas de seguridad, pruebas de penetración al final. Ahora la seguridad cobra una vital importancia. Valida cada línea de código, incluso desde el momento exacto en que se genera, debe salir con seguridad. Ahora, como vieron, nuestra labor no es escribir línea por línea. Si ese era tu trabajo, debes evolucionar completamente. Si alguien aún siente nostalgia y siente que su valor está en escribir línea por línea, ahí tenemos un problema. Y hablemos de ese kit de herramientas, de qué es lo que vamos a necesitar. Y una de ellas es la ingeniería de prompt. Es esa nueva habilidad que nos permite comunicarnos con la máquina. Y créanme, no es tan simple como parece. Es el arte y la ciencia de elaborar instrucciones claras, concisas y ricas en un contexto para guiar a la inteligencia artificial hacia el resultado que necesitamos. Les cuento como experiencia propia. Todo este tiempo hacia atrás vengo construyendo más pronóptimos que líneas de código. Hace mucho que no escribo líneas de código. Me he dedicado a construir puros prompts de inteligencia artificial. Un prompt mal diseñado genera código inútil. Un prompt bien diseñado genera una solución que solo necesita unos pequeños ajustes. La diferencia entre ambos, entre ese resultado, es nuestra habilidad para comunicarnos con la máquina y no en la habilidad de la máquina o de la inteligencia artificial.
Por ejemplo, otra herramienta para nuestro kit, la ingeniería de contexto. Esto va más allá de pedirle cosas a la IA. Se refiere a tu capacidad para entender profundamente las necesidades reales del negocio, no solo lo que dice el requerimiento. El panorama completo del proyecto y su arquitectura, las expectativas del cliente y las limitaciones del sistema, todos esos casos de éxito, de fallo. Y al final, hacer un proceso de ingeniería para entregarle todo esto a los agentes en el momento que lo requieren. Pero ¿por qué importa? Porque la IA solo es tan buena como el contexto que tú le proporcionas. ¿Han escuchado eso? Que dice garbage in, garbage out. Si entra basura, ¿qué sale? Basura. Si no entiendes el problema de negocio, si tú no entiendes el problema de negocio y no nos preocupamos por entender el problema de negocio, la IA tampoco lo va a entender. Sigue el pensamiento crítico y la validación. Y aquí viene la habilidad probablemente más importante de todas. Es la que separa a un buen profesional de uno mediocre en esta nueva era. Recordar que el código generado por inteligencia artificial no es infalible. La inteligencia artificial puede entregarte código que compila, que pasa pruebas básicas, que funciona, pero que tiene problemas serios. Hemos encontrado errores lógicos sutiles que solo aparecen en casos de borde específicos, ineficiencias de rendimiento que funcionan con 10 usuarios, pero colapsan con 10.000, vulnerabilidades de seguridad críticas que un atacante puede explotar, soluciones que funcionan, pero que no escalan a largo plazo, o código técnicamente correcto, pero que no resuelve el problema de negocio. La habilidad más crucial del futuro va a ser tu juicio humano, tu capacidad de evaluar críticamente las sugerencias de la inteligencia artificial, cuestionar, saber cuándo decir no, eso no está bien, aunque compile. La inteligencia artificial es una herramienta poderosísima, pero tú sigues siendo el responsable final del código que se despliega. No le delegues tu criterio a la inteligencia artificial, auméntalo. Y como último, la adaptabilidad y el aprendizaje continuo, que esta es la habilidad que va a determinar quién prospera y quién se queda atrás. Las herramientas de inteligencia artificial evolucionan a una velocidad impresionante. Lo voy a poner en perspectiva. Lo que se aprendió hace 6 meses sobre cómo usar un agente, que eran las primeras comunicaciones que se venían dando, hoy ya está desactualizado. Freddy Vega hace 3 meses aproximadamente decía los agentes no existen. Eso ya está desactualizado. La herramienta que hoy dominas va a tener nuevas capacidades en unas semanas, no meses, en semanas. Las mejores prácticas de prompting que van a desarrollar este año van a ser obsoletas el siguiente. Y en este entorno, la capacidad de aprender, desaprender, reaprender constantemente no es una ventaja competitiva. Es la entrada mínima al juego. El profesional exitoso del futuro no va a ser quien más sabe hoy. Va a ser quien más rápido pueda aprender mañana. Quien se adapta, quien experimenta, quien itera, quien falla sin miedo a equivocarse. Si dejas de aprender por 6 meses, y puedo estar exagerando en el tamaño del tiempo, te vas a quedar atrás. Pero si dejas de aprender en un año, te vas a volver completamente obsoleto. Yo sé que suena duro, pero a la vez podría ser un poquito liberador, ¿no? Nunca ha habido un mejor momento para reinventarse. No importa la edad, no importa la experiencia. La pregunta ya no es entonces, ¿qué sé? Sino, ¿qué tan rápido puedo aprender lo que necesito saber? Adoptar esta tecnología de manera responsable no es entonces solo disfrutar de los beneficios. También implica reconocer los desafíos, abordarlos, enfrentarlos cara a cara. Y uno de los más críticos, como lo hemos mencionado alrededor de toda esta charla, es la seguridad. Y aquí viene una realidad un tanto incómoda. La inteligencia artificial, si no se instruye adecuadamente, puede generar código con vulnerabilidades graves, inyección de SQL, exposición de datos sensibles, validaciones insuficientes, API sin autenticación, en fin. Y aquí viene lo realmente preocupante. Los atacantes también están utilizando inteligencia artificial. La están utilizando para encontrar vulnerabilidades en el código más rápido que nunca, para automatizar ataques sofisticados, para generar exploits personalizados a sistemas específicos,
para analizar repositorios públicos buscando patrones vulnerables. O a la mamá de quién de ustedes no han llamado ya con inteligencia artificial para robarles datos. Mis papás por ahí unas 4 veces. Esto eleva la apuesta para todos nosotros los desarrolladores. Ya no se trata de crear código funcional que cumpla con requerimientos. Ahora tenemos que garantizar que sea seguro por diseño, porque del otro lado hay inteligencia artificial buscando activamente nuestros errores. La pregunta crítica es, ¿cómo utilizamos la inteligencia artificial para acelerar nuestros mecanismos de defensa e ir mucho más rápido que los ciberdelincuentes que también están acelerando sus ataques? Aquí en Ceiba, nuestra respuesta fue clara. Si la inteligencia artificial puede atacar, la inteligencia artificial debe defender. Y un ejemplo real es el diagnosticador de código. Es un agente de inteligencia artificial especializado en seguridad que trabaja como una especie de hacker ético automatizado. Y funciona muy simple. Se toma el código que se está construyendo, el agente lo analiza línea por línea, buscando patrones de vulnerabilidades conocidas y genera automáticamente un reporte detallado de las vulnerabilidades encontradas. Por ejemplo, Broken Object Level Authorization, inyección de SQL, cross-site scripting, exposición de datos sensibles, autenticación y autorización débiles y, bueno, entre otras. Y lo más importante es, aparte de entregarte el informe, te entrega recomendaciones específicas de cómo corregir cada uno de los problemas. Entonces, la tarea del desarrollador hoy es doble. Validar que lo que le entrega la inteligencia artificial sea correcto, o sea que funcione como yo espero que funcione, y validar que lo que genera la inteligencia artificial sea seguro, o sea que no pueda ser explotado. No puedes delegar la responsabilidad de la inteligencia artificial, la responsabilidad de la seguridad a la inteligencia artificial. Ella va a ser tu primera línea de defensa, pero tú, de nuevo, eres quien aprueba o rechaza el código al final. En un mundo donde los atacantes usan inteligencia artificial, no usarla para defenderte es como llevar una bicicleta a una carrera de motos. Vas a perder. La seguridad ya no puede ser una fase posterior. Es una responsabilidad constante, integrada en cada línea de código que validas. ¿Y cómo aplicamos todo esto en Ceiba? Mira, suena muy lindo, pero ¿cómo aplicamos todo eso en Ceiba? Y quiero ser claro en algo. La IA no es un experimento para nosotros, es nuestro ADN. No la adoptamos como una herramienta aislada que usamos cuando nos acordamos. La IA es un pilar fundamental, integrado en cada etapa de nuestra forma de trabajar. Desde que un cliente nos plantea una idea hasta que la desplegamos como una solución final en producción. Pero acá está la clave. Nuestra búsqueda no es automatizar simplemente por automatizar. No automatizamos porque, ay, qué bonito se ve, todo el mundo lo hace. Automatizamos con un propósito claro y es liberar a nuestros equipos de tareas repetitivas, esas tareas mecánicas y de bajo valor, para que puedan dedicar su tiempo y su talento a lo que realmente importa. ¿Qué cuál es? Resolver problemas de negocio complejos, innovar y generar valor real a nuestros clientes. Nuestra labor no es hacer línea por línea, es generar valor real a nuestros clientes con la tecnología. Y no hablamos de promesas, no citamos estadísticas genéricas de la industria, hablamos de métricas reales, métricas que estamos midiendo en código real, en proyectos reales de nuestros equipos. Durante casi 3 años hemos estado en esta búsqueda incansable, evolucionando, piloteando, experimentando. Hemos probado decenas de herramientas. Muchas prometían revolucionarlo todo. La mayoría terminó en el cajón del olvido. Hemos descartado innumerables métodos. Algunos sonaban geniales en teoría, pero fallaban en la práctica real con clientes reales. Hemos seguido cada novedad de la industria y hemos aprendido, algunas veces de forma dolorosa, qué funciona y qué solo es ruido publicitario. Todo este proceso nos trajo hasta aquí, a la versión actual del método Ceiba, que comenzamos a desplegar masivamente en nuestros equipos desde el mes pasado. Lo que hace diferente este método es que tiene un enfoque modular. Cada etapa del ciclo de vida del desarrollo se potencia estratégicamente con inteligencia artificial. Y de nuevo, no es agregar inteligencia artificial por agregarla, es integrarla donde realmente genera valor. ¿Cómo se ve eso en práctica?
Desde la concepción del producto, tenemos agentes que crean la documentación inicial, historias de usuario, artefactos de arranque. Luego pasamos al diseño, que toma todo eso que ya acabamos de hacer, y la inteligencia artificial analiza los requerimientos, detecta inconsistencias, sugiere funcionalidades basadas en patrones exitosos. Posteriormente tomamos todo eso y generamos código funcional, aceleramos la implementación. Luego, con todo este contexto que tenemos, automatizamos pruebas, analizamos errores, hacemos corrección inteligente de código. Luego, como lo hemos visto, hacemos una revisión de seguridad con revisiones automáticas que detectan las vulnerabilidades que ya hablamos ahora antes de hacer deploy. Y finalmente, tenemos optimización de despliegues, configuración de ambientes y monitoreo predictivo. En esencia, cada cajita de nuestro proceso tiene un copiloto de inteligencia artificial trabajando lado a lado con nuestros equipos de trabajo. Y estas cajitas pueden crecer, pueden decrecer, pueden desaparecer, pueden agregarse según nuestras necesidades, experiencias, decisiones sobre cómo evoluciona el método Ceiba. ¿Qué sucedió? Ahorros significativos de tiempo, sí, pero también, y no menos importante, mayor calidad del código que entregamos, menos errores de producción, detección de problemas de seguridad más temprana y equipos enfocados en resolver problemas de negocio, no en hacer tareas repetitivas. Y aquí está lo importante. Esta no es la versión final del método Ceiba. Esto es solo el comienzo. Método Ceiba es, llamémoslo, un organismo vivo. Es una apuesta de optimización de punta a punta de la compañía. Y es una tarea que nunca termina. Requiere ensayar, medir, errar, aprender, iterar, llegar a la mejor aproximación posible y luego volver a cuestionarla cuando aparece una herramienta mejor y un método más eficiente. Volver a medir, errar, aprender, iterar, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta entonces ya termina, no es ya. La pregunta es, ¿qué vamos a mejorarle esta semana al método Ceiba? Si han de llevarse algún mensaje de esta presentación, les vamos a dejar los siguientes. Gracias, David. Bastante importante esos últimos mensajes y yo quiero dar un mensaje principalmente a esas nuevas generaciones, tal vez los que llevan un año, 2 años en la industria o incluso están en este momento en su universidad estudiando. Y sé que algunos de ustedes que están comenzando en este mundo pueden estar pensando, yo apenas estoy aprendiendo a programar, ¿será que llegué tarde? ¿Debería rendirme si la IA ya puede hacer todo eso por mí? Y la respuesta es un no rotundo. De hecho, estás llegando en el momento perfecto. Déjenme, yo les explico un poco cuál es mi pensamiento. Ustedes no están contaminados por la forma antigua de trabajar. Los desarrolladores con 15 o 20 años de experiencia, como yo, tenemos que desaprender hábitos y reaprender a trabajar con la inteligencia artificial. Ustedes pueden aprender directamente en esta nueva era, con la IA como compañera desde el día uno. No tienen que migrar su mentalidad, pueden construirla correctamente desde el inicio. Los fundamentos, vea, es algo esencial, es el pilar, los fundamentos siguen siendo esenciales. Escuchen esto, no puedes validar código generado por la IA si no entienden cómo funciona ese código. No puedes instruir a una gente que cree una API si no entiendes qué es el protocolo HTTP. No puedes revisar un algoritmo si no sabemos qué es complejidad algorítmica. No podemos garantizar la seguridad de un sistema si no conocemos las vulnerabilidades más comunes. La IA no reemplaza el aprender los fundamentos, los está haciendo más importantes que nunca. Otro punto que les pongo, su ventaja está en la velocidad de adaptación. Ustedes, esta nueva generación, nació en la era digital, se adaptan rápido, aprenden rápido, no le tienen miedo a la tecnología nueva. Esa agilidad mental es exactamente lo que este nuevo mundo necesita. Mientras muchos se están resistiendo al cambio, a seguir escribiendo líneas por líneas, ustedes pueden abrazar este nuevo cambio. Ustedes pueden tomar este nuevo cambio. Entonces, ¿qué deben hacer? Mi punto de vista, aprendan los fundamentos con disciplina. Usen la IA como una tutora, como un profesor que les enseña, no como quien hace la tarea por ustedes. Practiquen con la IA desde el día número 1. No esperen a ser buenos para usarla. Aprendan a hacer mejores preguntas y a cuestionar sus respuestas. Desarrollen ese pensamiento crítico. Ese pensamiento está en vía de extensión. Personas que critican todo, que cuestionen todo, el código.
no los métodos. Los métodos hay que cuestionarlos pero para mejorarlos. Hay que ser crítico con los resultados de la IA para sacarle mejores resultados a ella. Preguntarte, ¿es eficiente el código que me dio? ¿Es seguro? ¿Realmente resuelve el problema? Aunque compila y a simple vista se ve bien, quedó bien diseñado. Nunca dejes de aprender, porque las herramientas evolucionan. Su capacidad de aprender es su mayor activo. Lo que hace 6 meses funcionaba, hoy ya no funciona. Ha sido duro y hemos desechado cosas que hemos construido y nos ha tocado literalmente echarlas a la basura porque decimos, esto ya no sirve con la nueva era. El futuro no es solo para quienes ya están aquí. El futuro es para quienes se preparan para él. Ustedes tienen la oportunidad de ser la primera generación nativa de desarrolladores aumentados por IA. Para mí, no están llegando tarde, están llegando justo a tiempo, con un gran reto. Otra cosa que se pueden llevar es la inteligencia, es tu co-creador. Aprende a ser su mejor director. El valor profesional ya no está en lo que puedes hacer solo con tus manos en el teclado. Está en cómo puedes co-crear con la inteligencia artificial como tu socio estratégico. Tu habilidad para guiar, instruir, validar el trabajo de la máquina va a determinar tu impacto en los próximos años. No es quien más código escribe, es quien mejor orquesta la colaboración humano-inteligencia artificial. El futuro de la profesión ya no es teclear. O sea, ya olvídate de teclear línea por línea, de poner sintaxis, abrir sintaxis, cerrar, encontrar dónde cierra. Ese no es el futuro. El futuro es dirigir. La transformación es clara. Pasamos de ser creadores desde cero a ser arquitectos y validadores estratégicos. Las habilidades más críticas que todos debemos cultivar son cómo explotar el potencial de la inteligencia artificial y desarrollar un juicio humano que esté afinado para validar y auditar el trabajo de la inteligencia artificial. La IA nos libera de escribir cada línea de código, pero nos exige ser mejores pensadores, estrategas y validadores. Nos exige entender más profundamente la lógica de negocio, lo que el cliente requiere, la arquitectura, una solución global. Eso es lo que nos está exigiendo. En resumen, menos tecla, menos correr tecleando y más pensar, porque ya la tecla la va a escribir la IA. Y finalmente, el cambio comienza con una pregunta simple. El primer paso para prepararse para este futuro no requiere de presupuestos multimillonarios, no requiere de transformaciones digitales masivas, requiere una cosa un poquito más escasa y es curiosidad. Aquí está lo que pueden hacer el lunes mismo cuando regresen a sus equipos. Siéntense, reúnanse y comiencen una conversación con una pregunta muy simple. Chicos, chicas, ¿cuál es esa tarea repetitiva que hacemos cada semana y que podemos automatizar? Y puede ser generar reportes de avance que pocos leen, pero que a todos nos toca hacer. O revisar código buscando los mismos errores una y otra vez. O escribir documentación siempre el mismo formato. O crear casos de prueba para funcionalidades que son muy similares. O clasificar y priorizar bugs en el backlog. O inclusive hacer actas. Ustedes ya vieron y ya les mostramos cómo aplicamos esto exactamente en nuestro método Ceiba. Nosotros no empezamos tratando de automatizarlo todo. Empezamos con una pregunta simple. Identificamos los puntos de dolor y construimos soluciones incrementales. Y se los dije ahora, esta no es la última versión. La pregunta no es entonces si la inteligencia artificial puede optimizar tus procesos. La pregunta es, ¿por dónde empiezo? Y aquí está el secreto que nadie les dice. No busquen soluciones perfectas desde el primer día. Busquen mejoras incrementales, 10%, 20%, 30%. Todo el mundo está engolosinado con obtener ese 30% prometido de velocidad, pero 30% es una medida. Pueden lograr muchísimo más. Pero ¿y si logro menos está mal? No, no está mal. Si nos podemos ahorrar 2 horas a la semana en una tarea repetitiva, eso son más o menos 100 horas al año que el equipo puede resolver otros temas del código. Ahora, si ustedes pueden reducir en un 15% los errores que llegan a producción, son menos incidentes, menos estrés, menos noches. La transformación no es instantánea, es incremental. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora?
Identifiquen una tarea esta semana. Experimenten con cualquier herramienta de inteligencia artificial. Midan el impacto. El impacto es importantísimo medirlo. Si no se mide, iteren qué funcionó, qué no funcionó. Y repitan, 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 repitan. No esperen el momento perfecto. No esperen la herramienta perfecta. No esperen el plan maestro. Den el primer paso. Experimenten, fallen, aprendan, mejoren. El futuro no se está construyendo con grandes planes. El futuro se está construyendo una pregunta a la vez, una mejora incremental a la vez, un aprendizaje a la vez. Y ustedes tienen todo lo que necesitan para empezar. Curiosidad y un equipo y la voluntad de intentarlo. El futuro le está esperando. ¿Qué van a hacer al respecto? Gracias, David. Gracias. ¡Wow! Qué manera de comenzar el día, muchachos. Y yo, déjenme decirles, les quiero dar las gracias de todo corazón porque en serio me pusieron la piel de gallina. Esto es una transformación brutal que estamos viviendo hoy en día. Y voy a resumir la charla de ustedes con una palabra: pasión. Se les nota las ganas de transformar el mundo para bien y solo me queda darles las gracias totales. Vamos a responder un poquito de preguntas que nos hicieron en el chat de YouTube. Antes de eso, les quiero recordar a los asistentes que pueden subir la calidad a una mejor calidad en YouTube para que puedan ver los videos en full alta definición, porque esto apenas inicia y la introducción que nos dieron los muchachos el día de hoy fue maravillosa. Entonces voy a empezar con la primera pregunta. Me cuentan quién la puede responder y sería: ¿será que el mercado laboral va a poder costear este profesional cada vez absorbiendo más roles y multitarea? ¿O será o generará más bien un ecosistema de exploración del conocimiento? Bueno, Checho, mil gracias primero. Estas son las preguntas de Nostradamus, de qué es lo que va a pasar en el futuro. Y yo la respuesta no la tengo. Y creo que quien diga que tiene la respuesta... Se fue, se cayó. ¿Cierto? Ya, ahí volví, ¿cierto? Listo. Ahí volviste, ya voy a responder, dale. Creo que está vendiendo un poquito de humo, porque esto es muy similar, y lo hemos hablado mucho, a la revolución industrial, ¿cierto? La revolución industrial, cuando llegaron todas estas máquinas, las máquinas a vapor, las máquinas eléctricas, las cintas, la construcción en línea, lo primero que pensó todo el mundo es: nos quedamos sin trabajo, esto solo va a ser una persona orquestando toda esta máquina, ya se acabó el mundo, ¿cierto? Palabras muy similares a las que decimos hoy, ¿no? O sea, a mí se me hace demasiado parecido cuando ustedes leen un poquito de historia de qué fue lo que pasó en el pasado. Y la realidad es ¿cuál? Evolucionamos. No, pues, los que no evolucionaron seguramente se quedaron sin trabajo, ¿cierto? O cambiaron de trabajo, o cambiaron de profesión, pero como espero yo haya quedado en esta charla, la motivación es a evolucionar, ¿cierto? Si nos quedamos desarrollando código, gerenciando proyectos, haciendo las cosas como las veníamos haciendo, nos vamos a quedar atrás. Hay que evolucionar, hay que dar el siguiente paso. Entonces, como para retomar un poquito la pregunta, en estos días estaba teniendo una conversación donde alguien me decía: pero es que venga, el código es limitado, ¿cierto? O sea, llega un punto donde yo ya no necesito más código y pico y chao. Y yo decía, yo no estoy tan seguro de eso, porque es que el mercado es demasiado grande, el mundo es demasiado grande. El software que necesita un país como Estados Unidos nada más es infinito. Inclusive nosotros hoy tenemos clientes que no hacen lo que quieren hacer porque no tienen suficientes manos o suficiente tiempo. Entonces empiezan a decir: no, venga, voy a priorizar esta otra cosa porque necesito hacer esta vaina y esta déjeme la parada. Eso pasa hoy. Entonces, si eso pasa hoy, la pregunta es, yo creo que la pregunta ya no es qué va a ser de nosotros, sino que debería cambiar a cómo hacemos para darle más velocidad a esta vaina. De forma que los mismos que estamos desarrollando, los mismos que estamos evolucionando, sigamos trabajando, haciendo que muchísimo lo que finalmente va a resultar acá. Soluciones mucho más rápidas, clientes que llegan al mercado mucho más rápido, clientes que logran hacer lo que se han soñado toda la vida, pero que no han podido porque están dedicando su tiempo a una resolución, a corregir bugs o a otro tipo de cosas.
Muchísimas gracias, David, y creo que lo he experimentado totalmente con el método Seiba que nos contabas que lo liberamos hace unos meses. Y bueno, esto está transformando la manera de hacer negocios también el día de hoy. Vamos a ver otra pregunta y es, ¿qué prácticas concretas podrían ayudar a medir si realmente estamos sacando el provecho a la inteligencia artificial? ¿Y qué le aconsejarían a la persona que nos escribió para ir más allá de las funcionalidades básicas y usarla para un valor real en lo que hace? ¿Estuvo lo yo? ¿Qué prácticas concretas me podrían ayudar a medir si realmente le estoy sacando el provecho? O sea, yo creo que lo primero es básico, ¿cierto? Piensa si como tú trabajabas hace 3 años, qué tan parecido lo sigues haciendo a como lo haces hoy. Para mí, si tú no tienes una diferencia en tu trabajo, si no has vivido una diferencia y no has sido forzado tu cambio, creo que es una métrica bastante importante que dices, no has adoptado la inteligencia artificial. Otro tema es, si tú buscas la inteligencia artificial para resolver dudas y no usas la inteligencia artificial para que te solucione las dudas, creo que es otra métrica. Es muy diferente cuando tú usas la inteligencia artificial para que te ayude eh, a encontrar una solución a un problema y otra muy diferente cuando tú le dices, solucioname este problema. Eso es muy diferente. Ahí hay una gran diferencia y es entender o usar la inteligencia artificial más que todo como, no la sigan usando como Google, sino úselan como un humano al cual le das una instrucción y puede lograr ese objetivo para ti. No sé, para mí eso es la métrica que me dice, si yo no he cambiado la manera de hacer las cosas es porque me quedé, no sé, David, si tú tienes alguna métrica Sí, en tu yo cabeza. ahí te complemento otra cosa y aquí pues trayendo de lo que nos ha tocado vivir por acá en Ceiba, el problema más grande creo yo ha sido datos. Nos cuesta mucho sacar datos, ¿cierto? Entonces uno empieza a ver que Dorametrics, que yo no sé qué, que yo no sé cuál, un montón de estrategias para efectivamente medir el uso de las cosas. Y yo creo que el tema es un poquito más simple, ¿cierto? Porque cuando uno se la pone muy compleja, uno le da pereza hacerlo, ¿cierto? Entonces, yo digo, venga, vuelva a lo simple. Nosotros hoy, por ejemplo, estamos midiendo literalmente en una hoja de Google Sheets. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos midiendo absolutamente todo el proceso de desarrollo. ¿Cuánto te demorabas antes y cuánto te demoras hoy? Y ahí es donde está la respuesta. Ahí es donde sabemos si efectivamente estamos haciendo uso de la inteligencia artificial o no. Lo bueno es que nosotros ya tenemos muchos datos de aquí en el pasado de 20 años que hemos venido trabajando de cuánto nos demoramos en inteligencia artificial. Lo malo es que un código no se parece al otro, ¿cierto? Entonces no es muy cierto decir, yo este servicio lo hice en tantas horas, entonces ya que lo hice en menos horas, me ahorré tanto por ciento. Eso es falso porque recuerden que aunque yo haga exactamente el mismo código, yo ya aprendí unas cosas cuando hice el primero. Entonces yo ya estoy acelerado solo por mi conocimiento humano, llamémoslo así. Entonces nos hemos inventado alguna serie de estrategias para poder medir. Inclusive el tema se agrava un poquito más cuando tenés equipos que son nativos de inteligencia artificial, porque esos equipos ya no saben cómo trabajaban antes, ya saben cómo trabajan hoy, que están aumentados, ¿cierto? Entonces, inclusive a lo que hemos llegado es empiece a validar con la misma inteligencia artificial cuánto se demora un desarrollador promedio. Si le das toda la información de los desarrolladores, la experiencia, el background, cuántos proyectos has hecho, cómo tiras tu código, le entregas el código, etcétera, 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 él da una muy buena aproximación de cuánto se hubiera tomado una tarea de ese tipo. Hoy, por ejemplo, Checho, nosotros nos hemos encontrado con personas que ya habiendo experimentado todo el mundo en inteligencia artificial, tú le preguntas, vení, ¿cuánto te hubieras demorado escribiendo esa historia de usuario? Y nos dicen, más o menos 25 minutos. Y uno queda como, no, imposible. Pues porque es que es una historia de usuario estructurada, sin ambigüedades, que tiene todas las validaciones, que tiene, está en formato Gherkin, etcétera, etcétera, etcétera. Uno dice, eso no sale en 25 minutos. Pero como la persona ya lo vive de otra forma, es súper difícil imaginarse cómo era antes. Entonces, de nuevo, vuelvo a lo mismo. De pronto, una buena práctica, Aleja, que fue la que hizo la pregunta, es utilicen la inteligencia artificial para ver cuánto se hubiera demorado sin hacerse de inteligencia artificial. Y créanme que es muy buen punto de partida. Importante, como lo dijimos en toda la charla.
si usted le da un buen contexto. Si usted no le da buen contexto, él le va a dar un dato revolado. Muchachos, de nuevo, muchas gracias. En serio que sí por todo, por este conocimiento. Y bueno, los dejamos unos minuticos de break y ya volvemos con el agente de Zoom.